Hola, ¿qué tal amigos de Revista Divergencia? Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, sábado 11 de julio, el cual lo denominamos todo lo que debes saber sobre la vocación y pues tenemos varios colaboradores de Revista Divergencia dispuestos para poder platicar, dar sus puntos de vista, su conocimiento y tener un buen concepto de lo que es vocación, qué es lo que debemos hacer con la vocación y cuál es prácticamente el concepto que se debe de tener y la importancia de este. Me presento, soy Daniel Vázquez, abogado de la UNAM, presidente de Revista Divergencia y quien moderará este webinar. Tenemos como invitados a la licenciada Laura Bautista Solís, quien es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Laura. También le damos la bienvenida a la licenciada Rocío Elidet López, quien también es licenciada en Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Rocío. También le damos la bienvenida a Miriam Génesis Ramírez, quien es egresada de la Escuela Nacional Benemérita de Maestros. Bienvenida, Miriam. Y por último, tenemos a egresado Rodrigo Jaramillo, también de la Escuela Benemérita Nacional de Maestros. Pues bueno, vamos a iniciar con este webinar. Recuerden hacernos sus preguntas, sus comentarios, si su percepción de lo que es la vocación, la importancia que es la vocación, cómo es que tiene una afectación en la sociedad, el concepto, porque al final es un concepto que es personal, pero al final se implica en la sociedad y de eso estaremos tratando. A mí me gustaría empezar primero explicando que la palabra vocación proviene del latín vocare, que significa llamado de acción, acción de llamar. Se entiende como un llamado determinado de un fin o destino. Pero bien, me gustaría, Laura, que nos explicaras un poco sobre la importancia de la vocación, Laura. Bien, pues como bien tú lo comentabas, ¿no? Es un tema muy personal y parte de ello es de mucha importancia entenderlo, ¿no? La raíz tú ya lo mencionabas, pero sobre todo es importante dar el enfoque en cómo poder transmutar precisamente esto y llevarlo a algo más personal. Justamente en una cuestión social nos hemos encontrado muy envueltos a evadir las cosas o desconocer de lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos. Precisamente esto nos lleva al tema social, ¿no? La parte de presión social que nos conlleva a no decidir, o más bien a decidir sobre prejuicios que justamente nos evocan a mal enfocarnos, ¿no? Justamente es un tema muy susceptible y que día a día, pues, se tiene que batallar, ¿no? Sin embargo, pues, justamente aquí algo que me gusta hacer mucho hincapié, a modo de ejercicio y tocando el tema personal, es hacer ese mapeo personal, tratar de conocerte a través de actividades. Muchas veces es un poquito complicado, sin embargo, se puede empezar a hacer desde a analizar qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno busca. Muchas veces, nos enfocamos a una cuestión profesional o inclusive una cuestión de oficio. Entonces, aquí va el punto de romper el paradigma, ¿no? De no aislarnos a lo que realmente somos buenos. Y es un tema ahí muy social, que es muy marcado, y justamente es esa parte de lucha interna, pero también la lucha externa, y es justamente es rompiendo esos paradigmas, ¿a través de qué? A través del conocimiento de nosotros mismos, el hecho de seguir puliendo estas habilidades que tenemos, pero lo principal radica en crear nuestra propia filosofía. A través de eso, ubicándonos, conociendo, sabiendo qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, fijar estos parámetros, estos valores, nos va a permitir tener una apertura y sobre todo también conocer los hábitos que queremos adquirir o que debemos adquirir para que esto también sea un factor que nos motive a seguir alcanzando estos intereses personales. Entonces, básicamente es esto lo que nos conlleva a seguirnos enfocando, a seguir creciendo. Muy bien, muy importante lo que nos acabas de decir. Evidentemente la vocación es parte fundamental de las decisiones que como personas tomamos.
La vocación implica la decisión más importante del futuro, prácticamente sobre qué vamos a hacer profesionalmente. Y yo también, yo no siento que la vocación vaya ligada a una profesión, va ligada a las habilidades y talentos que tiene cada una de las personas. No necesariamente podríamos decir, hay gente que yo considero que tiene la vocación de ser taquero y aspira a ser de los mejores taqueros. Y yo creo que la vocación va mucho más en el sentido intrínseco de la persona, que es muy dentro y que tiene que ser muy examinado y que desafortunadamente la gente lo desconoce y a partir de eso empieza a tomar decisiones totalmente erróneas sobre qué estudiar, sobre qué hacer sobre su vida y que al final a los 30, 45 años se desenvuelve profesionalmente quizá en un área en la que no le gusta, en la que no se siente capaz, en la que no es realmente competitivo, que al final cuando tú estás en una vocación bien identificada, creo que con estas características de competitividad, pues siempre vas a estar más que seguro de lo que decidiste. No sé, Rocío Elidet, ¿qué tal? ¿Qué nos pudieras comentar sobre la importancia de la vocación? Hola, buenas noches. Una vez más, agradezco el espacio que nos brinda Revista Divergencia para estar en este webinar y coincido con lo que ya comentaron mis compañeros hasta el momento. Yo pienso que también uno de los factores clave a la hora de plantearnos el tema de vocaciones que nos haga ser felices, porque la felicidad, en mi opinión, y también me gustaría conocer la opinión de ustedes, es el sinónimo de una persona exitosa. Entonces, el hecho de saber identificar la vocación te garantiza realmente cómo vas a sondear las dificultades a lo largo de tu vida, pero de una manera positiva y entusiasta. A veces nos es difícil aterrizar quizá el concepto de vocación, aun cuando conocemos el significado pues etimológico, pero una de las maneras en cómo podemos, digamos, identificarlo es cuál es mi propósito de ser en la vida, lo cual no es sencillo a veces de conocer, aunque podamos ya evidenciar nuestras habilidades y aunque la gente ya las reconozca, incluso nos diga, es que tú eres muy bueno haciendo esto, eres muy bueno haciendo otra actividad, pero a veces nosotros no nos sentimos 100% satisfechos. Y aquí es también una parte muy importante donde entra la profesión, el oficio. Yo pienso que tener una carrera profesional debe ser meramente aspiracional, o sea, que no deben obligarte, pero tampoco debes pensar que por tener una carrera te vas a volver una persona millonaria, porque entonces si tú lo que buscas es dinero, bueno, al menos en mi experiencia, y creo que la de varias personas profesionistas, es que no suples esta retribución, sino que lo vas consiguiendo con un gran esfuerzo que a veces una persona que no tiene una carrera lo consigue este recurso material mucho más rápido. Entonces aquí también es bien importante evaluar, porque como decía Laura, en ocasiones se nos orienta no de la mejor manera y pensamos, voy a estudiar una carrera porque eso me va a dar dinero. Y sí, debes pues sustentarte de lo que estudiaste, pero yo pienso que aquí la finalidad es el amor al conocimiento que tú quieres elegir en esa carrera o en esa profesión, no así viéndolo con un objetivo inicial de una remuneración económica. Y por eso también hay una frase, ¿no? Que dicen que si tú te dedicas a hacer lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Y eso es muy cierto, porque no lo vas a ver como una obligación de, oh, es que pues ya estudié la carrera, ahora me tengo que titular. O sea, ya no lo vas a ver como con una pesadez o como un compromiso al que no cumple tus expectativas. Al contrario, cada día lo vas a visualizar y a vivir con muchísima emoción. Igual nos gustaría conocer en sus comentarios si alguien se identifica con esto o cómo ha sido su experiencia, pero recordemos, ¿no? El punto es que tú con el propósito de vida que te identifiques debe hacerte meramente feliz. En lo personal también yo agregaría que por supuesto aportes a la sociedad, porque recordemos que somos entes sociales. Entonces, no está por demás que sí cobres pues por tu oficio, tu profesión, pero que también le devuelvas algo a la sociedad como parte de ese propósito que tienes aquí en la vida, a manera de ayudar a los demás, ya sea compartiendo tu conocimiento,
o ya sea a lo mejor sumándote en términos materiales, no lo sé, pero puedes aportar a la sociedad de muchas maneras y sobre todo inspirar a las nuevas generaciones, que también es bien importante y más en la actualidad que estamos sufriendo una serie de transiciones y eventualidades súper inestables. Entonces, esto también debe aportar muchísimo a quienes vienen detrás de nosotros, que son todos esos chicos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que van a dar ese paso a la universidad, que todavía no saben si están seguros de estudiar una carrera, si no, como decía Lau también, no estigmatizarlos de si no estudias entonces eres un fracasado, pero por otro lado también tener una carrera, pues realmente es una experiencia muy padre porque te acerca a entornos con los cuales a veces no estamos tan familiarizados al inicio y que también te brindan una perspectiva muchísimo más amplia de lo que puedes lograr en beneficio no solo personal, insisto, también como sociedad, para proponer mejoras en el campo en el que te desarrolles. Justo como el objetivo de Revista Divergencia, que a través de estos espacios intentamos también nosotros aportar y conocer y mejorar con nuestro granito de arena, pues la sociedad. Entonces, es muy importante esto y bueno, al momento es lo que yo opino en vocación, algo que Muy, te guste, algo que te haga feliz y algo con lo que te identifiques. muy bien, Rocío. Te agradezco tu participación. Evidentemente creo que estás tocando una arista muy importante, que es la finalidad de la vocación. Muchas veces la finalidad de la vocación la vemos monetariamente, es decir, cuánto voy a ganar si es algo que me gusta. La finalidad de la vocación es trascender en la vida social e histórica del país o de las personas que estamos viendo. Es decir, no se monetiza. Regularmente la gente que trasciende históricamente y socialmente no es una persona pobre, regularmente siempre está bien dotada de recursos económicos, materiales. Por eso es muy importante deslindar una cosa de la otra. Regularmente yo tengo la posibilidad de dar cursos de orientación vocacional y lo primero que les digo es esto. ¿Por qué? Que se quiten la mentalidad de que la carrera que van a estudiar o la van a elegir para ganar dinero, cuando realmente toda carrera implica un esfuerzo. Yo estudié Derecho y yo he podido dar clases de Derecho y preguntarle a los alumnos del primer semestre o a la gente que va a estudiar, ¿por qué está estudiando Derecho? Porque piensan que se van a hacer dinero, ¿no? La primera respuesta es porque sé que voy a ser rico con esta carrera. Y con el transcurso de los años te vas dando cuenta que no es así, que lógicamente es un esfuerzo fuerte el que tienes que hacer. Y regularmente en esta etapa de los 30, 35 años ya hay frustración. ¿Por qué? Porque decidieron, tomaron elegir esa carrera pensando que iban a tener grandes recursos, que todo era fácil y que al día de hoy pues no lo están viendo. ¿No? O apenas están iniciando un proyecto, un proceso exitoso. Y yo creo firmemente que la elección de una vocación puede ser filósofo, puede ser historiador, pero si vas a pensar en ser historiador, en ser el mejor historiador, en ser el mejor filósofo. ¿Por qué? Porque para eso está siendo llamado. Ese es mi punto de vista. No sé qué tú piensas, Rodrigo, y después Miriam. Sí, bien lo comentabas, en esta parte de la vocación yo creo que hay una apertura grande a la experiencia personal de cada uno. Ya nos comentó Laura su perspectiva, también Rocío, y ciertamente es importante poder dotar a alguien más de habilidades para poder identificar su vocación. También desde mi perspectiva yo sufrí bastante por los comentarios que había relacionados a la obtención de dinero. Entonces, muchas veces tu familia te apoya en la cuestión de refrendar las habilidades o reconocer las herramientas que tú sabes manejar de buena forma, pero muchas veces también la misma familia es la que
te genera dudas en cuanto a la obtención de la carrera. Muchas veces es como lo comentabas. Yo he tenido la experiencia de conversar con muchos arqueólogos muy reconocidos a nivel nacional, y lo que me comentaban era que sus familias evidentemente pues estaban siempre con constantes comentarios de que de eso no iban a vivir, ¿no? Y lo podemos ver en cualquier área o en cualquier disciplina. Siempre va a haber alguna persona que te va a poner esa duda de si puedes ganar o no dentro de la carrera. Desde la profesión también del maestro, pues muchas veces nos han puesto barreras al decirnos que pues nos vamos a desgastar, que el sueldo no es el mejor. Pero ayer lo hablábamos también, de hecho, en la profesión docente. Muchas veces es importante reconocer las habilidades que tenemos nosotros. Entonces, si nosotros aprendemos a través de test, a través de preguntarle a gente que se relaciona con nosotros día con día, pues podemos obtener una serie de caminos más fijos hacia dónde vamos. Muchas veces, pues cuando somos adolescentes, el problema es que no nos gusta oír el consejo de alguien, ¿no? O lo que nos importa, pues, es generar nuestras propias ideas. Pero yo creo que la importancia de la vocación radica en tu contexto. Debes de conocer cuál es la percepción que tienen otras personas de ti para poder tener una elección sabia de la vocación. Y obviamente trabajar con pasión, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que la remuneración se dará, pero si tú demuestras la pasión por lo que haces. Como lo comentaba Rocío, Revista Divergencia se enfoca a poder apoyar a estudiantes de educación superior y encaminarlos también dentro de su vocación, darles voz, darles voto, y eso es lo que nos ha permitido poder llegar hoy hasta sus hogares, que muchos de los colaboradores tienen la intención de crecer profesionalmente. Entonces, yo creo que desde ahí se ve la vocación, en la pasión, con lo que al trabajar en cualquier situación, ya lo comentabas tú, puede ser de barrendero, puede ser de conductor de un tráiler, pero si lo haces con pasión, evidentemente te disfrutas lo que haces. Entonces yo creo que mucha de la importancia de la vocación radica en la pasión con la que haces tu trabajo. Así es, Rodrigo. Creo que es muy importante pensar en la etapa profesional, no solo el estudio. También es importante que a la hora de elegir qué estudias o a qué te dedicas, investigues bien de qué se trata, ¿no? Muchas veces realmente, y pongo un ejemplo clásico, que siempre la gente que a veces dice, quiero estudiar veterinaria y se imaginan solo revisando perritos, ¿no? O gatos. Cuando tú entras a la carrera, revisas hasta suciedades de animales que tú ni te esperabas, ¿no? Y que tú dices, esto no era lo que yo me imaginaba. O muy bien, a veces he escuchado personas que toman la decisión de estudiar una carrera porque suena bonita, ¿no? O suena llamativa, mecatrónica, y te imaginas creando robots cuando realmente es totalmente un proceso muy complicado de matemáticas y algoritmos tremendos, ¿no? Evidentemente. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes compartir sobre la vocación, Miriam? Sí, bueno, buenas noches. Gracias por permitirnos a la revista Divergencia estar aquí esta noche compartiendo este tema tan interesante. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero he leído acerca de la vocación como un mandato de Dios, es decir, Dios manda a cada uno de nosotros con ciertas habilidades y características para que éstas, en el momento que sea preciso, sean un llamado interno, el cual te lleva a descubrir tu vocación.
Me parece algo interesante, pues ya que todavía hay gente que cree que Dios la llama a mandar para ejercer la vocación. Lo he visto en personas que son sacerdotes, igualmente en maestros y médicos, que dicen que sienten que el llamado de Dios los hizo ser lo que son. Pero así como expresan mis compañeras Laura, Rocío y Rodrigo, percibo que sí, la vocación tiene que venir más bien realmente de conocerse a uno mismo. Como dice el compañero Rodrigo, encontrar las opiniones de otras personas para percibirte a ti mismo, cuáles son tus habilidades y potenciarlas. E igualmente tratar de, pues, de agregar pasión a esa vocación, porque, pues, como dicen, o sea, muchas veces elegimos carrera, así como dice Daniel, por, ay, el dinero que voy a ganar y con esta carrera me voy a hacer rico y voy a andar y voy a viajar y pues realmente cuando uno se va dando cuenta de que no es así, es cuando viene la frustración. Pienso que la educación podría ayudar también a descubrir estas habilidades para potenciarlas, ya que pues, los niños empiezan a despertar curiosidad por ciertas habilidades para poder para trabajarlas y de aquí desprender, pues, el amor hacia una profesión. Bueno, comentando un caso particular, yo de niña, a mí me mandaron al Museo de Antropología, del cual yo soy fan número 1. Yo podría vivir en el Museo de Antropología. Mi sueño era ser antropóloga, pero mi mamá me decía, así exactamente como lo dijo Daniel, eso no te va a dejar dinero. Tienes que buscar algo que te deje dinero. Y lo que he percibido también a través de los años es que las habilidades, bueno, los, todos los individuos que habitamos este país, siempre vamos con el pensamiento de voy por dinero. Si voy a estudiar es por dinero. Nunca se concentran realmente en lo que quieren ser y pues sí, al final acaban frustrados y sin ganas de potenciar esas actividades. Esa es mi opinión. Así es, Jen. A mí me gusta opinar al respecto sobre la vocación, porque es el eje fundamental para la toma de decisiones de tu vida. Es decir, todas tus decisiones van a girar en torno a esa situación a la que te vas a dedicar. Muchas veces hemos conocido que hay profesionistas siendo taxistas, porque al final se sienten frustrados, porque al final le echan la culpa a la falta de empleo. Y yo siempre he sostenido que la capacidad es primordial, y por eso hay frustración, porque al final cuando tú decides, y hablo a título personal, y ustedes que son profesionistas, pues quieren ser un abogado excelente, pues por lo menos estudian estudios de posgrado, estudios de idiomas, ¿no? Te vas preparando para ser un candidato serio o aspirante a un puesto importante. Regularmente solo pensamos a veces en solo tener la licenciatura y que con eso la vamos a tener, y sin saber otro idioma, y realmente eso pone muy compleja la situación. Cuando tú decides qué vas a hacer, y por eso que el ejemplo de arqueología Miriam, ¿no? Era porque pensaba ser la mejor arqueóloga,
y para eso se necesitaba pues diversa preparación. Muchas veces también luchamos a los recursos, es decir, no es que mi familia no tiene ingresos como para pagar mi idioma. Al final creo que las oportunidades se las tiene que generar uno, ¿no? Al final creo que evidentemente tenemos que aprovechar lo que nos ofrecen las instituciones públicas. Yo vengo de la UNAM y pude aprovechar el posgrado, pude aprovechar idioma, donde realmente es accesible y cada una de las personas que estamos aquí, pues hemos aprovechado las oportunidades de la escuela, ¿no? Porque al final, en otro panorama distinto, hay gente que hace gastar a sus papás dinero en una carrera que no les gustó, ¿no? Y es un desperdicio de recursos. Entonces, al final creo que es muy importante porque al final toda tu vida va a estar en torno a esta decisión que es la vocación. Y fijarla sobre lo material, sobre el dinero, es el principal y mayor error que puede cometer cualquier persona. Evidentemente, yo he visto personas frustradas donde a sus 40, 45 años buscan estudiar lo que siempre quisieron y eso es muy triste. Evidentemente hablan de una pérdida de más de 15 a 20 años, donde realmente ya ni la capacidad trabajador laboral ni de estudiante es la misma y al final tratan de corregir un camino, ¿no? Y para eso es este video, tanto para las personas que muchas veces tienen hijos y quieren orientar a las personas, ¿no? Que no lo hagan diciendo las frases que hemos dicho aquí, que son muy trilladas, ¿no? Que es decir, de qué vas a vivir, de qué esto, y esas frases. Y también para los que están decidiendo qué estudiar, pues lo hagan de manera consciente y que piensen bien qué es lo que van a decir, porque ahí está el futuro de su vida y el tiempo no perdona y el tiempo es muy cruel porque al final es el que juzga el éxito o el fracaso de tu decisión. No sé qué pienses, Laura, al respecto. Justo, como bien lo comentan, ¿no? Es algo que puede marcar y que marca tu vida, y tú marcas tu vida. Muy bien, ahí se comenta que somos el arquitecto de nuestro propio destino. Justamente esto me lleva a recordar un poco que de repente me ha pasado por familiares, por primos más pequeños que de repente me dicen, híjole, ¿cómo escogiste tu carrera? Y es ahí donde viene una parte muy interesante que lo vivencié, cambié de carrera y es algo que puedo decir que es difícil. Si bien es cierto, como bien lo comentaban, de repente detectar tus habilidades y ver toda esta parte te lleva a un proceso de análisis y es súper interesante y es muy importante ser honestos contigo mismo y a raíz de esto, yo creo que también es válido pedir ayuda. ¿Y a través de qué? O sea, a través de profesores e inclusive un ejercicio muy valioso para mí, porque en algún momento llegué a hacerlo, es acercarte directamente a la persona que se acerque o se asimile a la carrera que tú quieres. Es algo demasiado importante. A veces el hecho de ver el ejemplo, el dejarnos inspirar, también es una vía para poder conocer, para poder palpar. Inclusive ahorita que estamos en este tema de contingencia, no hay pretextos, sinceramente. Hay formas para podernos comunicar, lo cuales son las redes sociales, lo cual de repente igual puede paralizarnos, pero si bien es cierto, es un reto y creo que eso es bastante bueno. De ahí es donde también adquieres las habilidades para generar ese networking, conocer a personas que se aúnen a lo que tú buscas e inclusive también quiero hacer hincapié que es importante si tú ahorita te estás encontrando en el momento de buscar qué carrera o en qué escuela, que eso es algo bastante importante, que muchas veces no se toma en cuenta. Siempre es prudente ver y analizar justamente la carrera que están ofertando, la carrera que me interesa, pero el plan de estudios es la diferencia increíble. O sea, no por estudiar en una escuela a la escuela B y a la escuela C, me pueda decir que vamos a salir con el mismo perfil. Ahí es donde también hay que romper esos paradigmas, porque también muchas ocasiones si uno se encuentra en esa dificultad, ¿no? Pero yo creo que es más eso, el escuchar, el hacer crecer tu voz. Entonces, principalmente es algo que les comparto y que hago mucho hincapié.
Muy bien, Laura. No sé si nos quieres comentar algo también, Rocío, al respecto. Háganos sus comentarios, sus preguntas, qué piensan, en qué se les puede ayudar también. Hay gente Sí. especializada. Adelante, Rocío. Bueno, también otro de los puntos importantes que me gustaría compartir es el cómo puedes llegar a encontrar esta parte de la vocación o tu propósito en la vida. Si bien tenemos mucha información acerca de la vocación, de lo que implica, como lo estamos dialogando, a veces puede resultar complicado lograr hacer este análisis y decir, hoy por fin encontré mi vocación. La realidad es que es un proceso, es algo natural este proceso y puede llevar días, meses y seguramente a veces años encontrar tu vocación dependiendo, ¿no? También la posición en la que te encuentres. Pero desde mi experiencia personal, yo les puedo compartir que a mí lo que me ayudó mucho fue el emprendimiento, pero hablo de un emprendimiento desde una edad temprana, porque yo pienso que la única forma en que tú puedas saber si algo te gusta o no es hacerlo. Y si no lo haces, si no experimentas, pues nunca vas a tener la certeza de si tienes incluso la habilidad o no para desarrollar esa actividad. Entonces, yo recuerdo que desde la secundaria, por ejemplo, o sí, creo que desde la secundaria, yo comencé, por ejemplo, emprendiendo, vendiendo dulces. Recuerdo perfectamente cómo al inicio inicié con muy poquitos y después ya era como la chava o la chica de los dulces en la secundaria. Además que era una secundaria un poco chica. Y yo ya me encargaba de toda la logística para ir a comprar mis dulces, para, fijar los precios, para cobrar. Y ya cuando me di cuenta la cantidad de dinero que podía ganar a través de la venta de dulces, pues entonces ya me empezó a gustar. Y desde ahí, gracias a esa decisión, yo identifiqué que lo mío sí era, bueno, el dinero como consecuencia de un esfuerzo, pero que sí me gustaba esta onda de las ventas, o sea, que yo me quería dedicar a un negocio en el cual yo pudiera estar interactuando con la gente y que de por medio hubiera una transacción. Bueno, y luego así me fui con otras actividades. Después, más tarde, aprendí la colocación de uñas acrílicas, que ya son súper famosas. Y en ese momento no lo eran tanto. Realmente a mí me tocó la etapa en la que apenas era como la novedad. Y pues me fui a una estética con una chava que conocía y le dijo, oye, a ver, ¿qué onda con esto? Enséñame a poner estas uñas. Me explicó y luego ya empezaba ya a cobrar por estas aplicaciones. Pero gracias a eso me di cuenta que poner uñas sí es rentable, pero te lleva mucho tiempo. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero al día puedes hacer hasta 5 aplicaciones, porque más tiempo también estar inhalando el monómero, etcétera, te puede hacer daño, aun cuando uses cubreboca. Y esto me ayudó a su vez a identificar que sí me gustaba, pero más como un hobby, no tanto como para dedicarme a hacer eso en la vida. Y así sucesivamente comencé a practicar otro tipo de actividades hasta que fui descubriendo y luego gracias a la carrera, como todo inició desde la secundaria, que me di cuenta que a mí me gustaba el tema de las ventas, pues la carrera de relaciones comerciales a nivel universidad era más que perfecta para mí. Yo ya tenía más definido que quería dedicarme a esto. Vi el plan de estudios, investigué, pregunté con maestros desde la vocacional, me convencí de que era lo que quería. Y una vez en la carrera me di cuenta que yo lo que quería era lo digital. Afortunadamente mi carrera sí tiene ese enfoque que te puedes especializar en ventas pues digitales, en la administración de marketing, de redes sociales particularmente, que es lo que me apasiona. Y dije, de aquí soy. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues aprender y educarme todavía más en lo digital. Y si se dan cuenta, digo, ahorita lo resumí porque todavía hay otras actividades que estuve haciendo antes, pero aquí la cuestión es que no debes tener pena, no debes pensar en qué va a decir de ti la gente, porque acuérdense, lo primero siempre es dar el primer paso. Y mientras sea un trabajo digno, donde no le estés robando a nadie, etcétera, no debe por qué darte pena. O sea, así sea, sabes que yo voy a vender dulces, como yo lo hice en la secundaria, o así sea vender lo que tú quieras, hazlo, porque eso te va a dar mucha experiencia, te va a ayudar a lidiar incluso con malas experiencias y ahí vas a poner en práctica cómo reaccionas ante esas malas experiencias y un sinfín de cosas que al final van a nutrir no nada más tus habilidades, sino también tu
fortaleza y tu inteligencia emocional ya como una persona íntegra, ¿me explico? Entonces yo les recomiendo que hagan estos ejercicios prácticos para justamente ir descubriendo cuál es su propósito y que lo puedan disfrutar, porque como dice Daniel, una vez que lo identificas y que lo ejerces, de verdad que es una satisfacción, es una felicidad, y créanme que además el dinero llega a ustedes. O sea, ya no es tanto que tú lo busques, lo cual sí es importante, pero me refiero a más que gracias a que eres buenísimo haciendo lo que haces, la gente te empieza a reconocer, te empieza a recomendar, y hay un punto en el que te van a llegar esos candidatos y no necesariamente tú tienes que salir a tocar puertas, aunque recordemos que también es un proceso de tu crecimiento, ir a tocar puertas, ¿no? Pero cuando no te enfocas en el dinero, sino en tu pasión, te haces un experto. Esa es mi recomendación, amigos. Muy bien, Rocío, creo que tocaste un tema muy importante también respecto al que el dinero llega cuando eres bueno. Eso es muy importante. No siempre la misma calidad de tu trabajo, porque al final te apasiona, es la que te da esa categoría. También algo importante a considerar es que el trabajo que vayas a hacer no te cansa, ni te quejas de él. Creo que al final la elección de una buena vocación te hace disfrutar. Uno como abogado a veces tiene que estar a las 2, 3 de la mañana en una oficina gubernamental y lo hace con todo el gusto y con toda la pasión y no pensando en que si voy a cobrar mucho, en que si voy a cobrar, sino por el simple hecho de ejercer por lo que estudiaste y por lo que ejerces. Bueno, amigos, ya estamos llegando a nuestro casi punto final. Háganos algún comentario. Rodrigo, algo que más quieras aportar antes todavía. Sí, yo creo que es importante. Igual retomo lo mismo que nos comentaba Rocío en cuestión de la pasión, ¿no? Hablábamos también en una entrevista hace una semana con un buen amigo, con Fish Cruz, y hablábamos sobre el miedo. Si tienen la oportunidad de ver después de este webinar la entrevista que realizamos, la cuestión del miedo muchas veces nos cierra a oportunidades grandísimas. Y lo comentaba Rocío, si ella no da el paso siguiente en la cuestión de emprender, no hubiera tenido la satisfacción que exactamente hoy tiene. Y muchas de las personas en realidad a lo mejor no es por el comentario que le den o por el dinero que llega a obtener, sino por ese miedo que se genera. Yo entiendo, muchas veces, como nos comentaba Laura también, esta parte de la vocación es una decisión como con quién te vas a casar, de verdad es algo que vas a trabajar a lo largo de toda tu vida, o sea, no es como que la selecciono y después si ya no me gusta, pues la quito, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esa toma de decisiones entramos en un punto en el que de esta decisión depende toda nuestra vida en muchas ocasiones. Y a lo mejor no solo es abocarnos a una profesión, ¿no? Podemos tener diversas cosas debido a que la situación actual también no permite nada más tener una vocación o una profesión. Muchas veces el problema actual es que a lo mejor ya no nos alcanza con un solo trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que también buscar diversas formas de ganar dinero, pero a la vez tener también esa satisfacción del crecimiento personal es muy importante. Yo dialogaba también en la semana con un compañero que precisamente está emprendiendo en un negocio de cocina y le comentaba, oye, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu experiencia? Y me decía, pues la verdad estoy muy feliz con lo que estoy generando y es un local chiquito, o sea, al final de cuentas, yo creo que también algo muy importante dentro de la vocación es la gente con la que te rodeas. Al final de cuentas, el compromiso que puedes generar con otras personas te va a ayudar a crecer, ser más. Por eso es importante
como les comentaba al inicio de mi plática en cuestión de la vocación, ayudarse de otras personas. El contexto es muy importante para poder crecer. Entonces, si tienes la oportunidad de aprender de otras personas y de la experiencia de alguien más, acércate, o sea, no tengas el miedo de preguntarle a alguien que ya está emprendiendo, que está creciendo en su profesión. ¿Por qué? Porque seguramente tuvo las mismas dudas que tú en su tiempo y pues sabrá encaminarte en muchas cosas. Yo creo que la experiencia de otras personas nos hace crecer bastante. Qué bueno que tocas eso, Rodrigo, porque al final creo que la palabra correcta es necesitamos un mentor y que ese mentor y líder sea alguien que estudie lo que estudiaste o lo que se dedique y que puedas hacer las preguntas importantes sobre el ejercicio de la actividad que sea, porque al final creo que nos va a dar una mejor proyección. Yo tuve la duda de estudiar entre Derecho o Ciencias Políticas y me acerqué no solo a uno, sino 3 o 4 personas realmente destacadas dentro del ámbito para poder platicar y ver qué me convenía más, qué se adaptaba más. Y realmente yo estoy convencido que no erré en mi decisión, que al final creo que la política sí me agrada, pero no era mi hit porque después pude involucrarme en algún tema político y no era lo mío. Entonces, al final creo que era muy importante esto. Tomar una decisión correcta ayuda y ayuda mucho. No sé, Génesis, alguien que nos quieras comentar, ya vamos a leer, ya nos han estado haciendo comentarios. Les agradecemos a todos los que nos han estado viendo. Adelante, envíame un último comentario antes de las preguntas. Sí, bueno, también coincido con el compañero Rodrigo al decir, sí, el miedo nos puede paralizar en muchas ocasiones al encontrar nuestra vocación o también el decir, bueno, le pregunto y va a decir que estoy tonto o cosas así, nos puede paralizar y frenar, pero pues creo que de los errores se aprende. Tenemos que potenciar las habilidades y conocernos a nosotros mismos para poder lograr encontrar de verdad la vocación, porque a mi parecer con la vocación no se nace, se hace. Ese sería mi comentario. Gracias, estimada Jen. Estaba leyendo aquí las preguntas y comentarios. Nos comenta Frida Hernández, colaboradora nuestra, gracias por estarnos viendo. ¿Qué piensan sobre la frase práctica? La práctica es el maestro. ¿Podría aplicar si no tenemos habilidades, pero podemos desarrollarlas? Eunice Villar nos dice, en mi experiencia personal se pueden tener varias vocaciones que te apasionan y combinarlas. Nadia Maya, pero tu vocación parece mutar posteriormente con especialidades o se puede mutar posteriormente con especialidades, diplomados o maestrías. Nos comentan, den un segundito. También nos dice eh, León Pardo, para Rocío, efectivamente el dinero es una consecuencia de tu esfuerzo y que estés realizando las actividades profesionales que van con tus habilidades y capacidades. ¿Qué nos dices de tu experiencia profesional? Te preguntan Rocío, León Pardo. Y Daniel Ant nos dice, hola, ¿se pueden tener múltiples vocaciones? No hay que confundir y creo que la vocación, bueno, yo considero, y creo que este es un tema muy personal, yo considero que la vocación es una. Simplemente tenemos habilidades y talentos que pudieran estar desarrolladas en otro ámbito de profesión, pero que también nos puede llevar a errar en la elección. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque si uno es bueno para la música, es hábil, tiene la habilidad, y yo podría ser hábil para la música y ser músico y realmente yo no sabría si mi potencial está ahí y al final creo que sería bueno en la música, ¿no? Y al final la vocación es aquello que más te apasiona y que más puedes desarrollar a un máximo potencial. ¿Por qué? Porque si realmente dicen mucho, el que mucho abarca, poco aprieta.
Entonces, al final, si nosotros pensamos que tenemos muchas vocaciones, lo que vamos a hacer es que no vamos a ser buenos en nada. Si te vas a fijar, un objetivo es para ser el mejor, o buscar ser el mejor, el excelente en lo que vas a hacer, y que no se desvirtúe con otros conceptos, con otras cosas que quieres hacer, en las que también puedes ser bueno, pero en la que te guste y que te apasione, tienes que aspirar a ser el número uno. Eso considero yo, no sé ustedes, y esa respuesta yo la pregunto, y empiezo con sus respuestas a las preguntas y sus conclusiones, ya despidiéndonos de este webinar. Empiezo contigo, estimada Laura. Pues bien, antes que todo, cerrando esta parte, creo que es bastante interesante, ¿no? El hecho de que también yo creo que es importante romper paradigmas, es algo que yo les comento. Enfóquense, como bien ya lo comentaban, hagan un mapeo. El mapeo principalmente es detectando tus habilidades, también debilidades. Justamente aquí, como bien comentaban, puedo hacer o tener muchas vocaciones, eh, te genera un desenfoque. Y lo principal es que tú o intentes saber exactamente detectarlo por ti mismo y como bien ya lo mencionaban, si no buscar la ayuda, de repente si nosotros nos encontramos con esa controversia, a lo mejor de repente decirle a un amigo, a un profesor, hacer literal algo basiquísimo, una matriz de FODA, eso nos va a ayudar y nos va a permear muchas cosas, nos van a permitir también tener muchos enfoques, tener una propia filosofía, que siempre es algo que hago hincapié, porque aquí es una cuestión también propia, emocional, sobre todo buscar factores que te motiven. Si de repente no sabes cómo despertar esa vocación, pues es principalmente a través de la reflexión, a través de generar la empatía, buscar un programa o crear un programa de desarrollo que te permita de repente mutar esas habilidades, despertarlas y sobre todo que te guste y que tengas esa necesidad de ti, de querer descubrir, de querer aprender, de también tener hábitos, porque principalmente es esto, muchas veces, como bien lo comentaban, tenemos miedo y es eso, justamente es romper estos paradigmas, romper patrones, aprender de ellos y justamente es en esta parte que hago mucho hincapié, no desesperarse, tener mucha paciencia y ser elocuentes con lo que se hace, con lo que se dice y con lo que se piensa. Y pues agradezco nuevamente el espacio por la revista y pues también aprovechando para la oportunidad de que en dado caso de que quieran o necesiten poder buscar como este enfoque, con mucho gusto aquí estoy. Y además pues también decirles que nos sigan a través de nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias, Laura, por tu participación y por tu participación. Evidentemente, te consideraremos para un programa vocacional en el que estamos trabajando y que seguramente ayudará a muchas personas. Gracias, Lau. Adelante, Rocío, te hicieron una pregunta directa y no tus conclusiones al tema. Adelante, Rocío. Gracias, la verdad que me siento muy feliz de poder estar aquí dialogando con ustedes, amigos todos. Y en cuanto a mi experiencia profesional, bueno, yo estudié a nivel vocacional Administración de Empresas y posteriormente realicé mi carrera universitaria en la ESCA del IPN, estudié Relaciones Comerciales y actualmente yo me estoy especializando en un área de marketing digital que es la administración de redes sociales y medios pagados, pero con un enfoque todavía más en micronegocios y emprendedores, porque a mí me interesa ayudar a las personas que están digitalizando su negocio y que a lo mejor de momento no tienen muy claro cómo hacerlo. Entonces, me gusta mucho la parte también de poder explicar a la gente bueno, más que explicar, de transmitir mis conocimientos. Y entonces, por ejemplo, a veces doy asesorías o a veces ejecuto sus estrategias que propongo con el objetivo claramente de que ellos puedan hacer una expansión digital de su negocio, pero de manera profesional y estratégica, que justamente es lo que yo estoy desarrollando. También trabajo generando esta parte de los contenidos para una empresa de logística y la verdad es que me apasiona mucho toda esta
disciplina que implica el marketing digital. Y claramente también sigo aprendiendo, me sigo esforzando por estar actualizada y sobre todo para brindarles conocimientos de calidad a tanto a la empresa donde trabajo como a mis clientes. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a ese tema de cómo digitalizo mi negocio o cómo hago una estrategia de marketing digital, con mucho gusto se pueden acercar. Ya saben que Revista Divergencia está para ayudarlos y nosotros también. Muchas Gracias, Rocío, por tu comentario y por tu participación. Rodrigo, adelante, Miriam, si quieres, mejor primero Miriam y después tú, Rodrigo. Adelante, Miriam, tus comentarios y tus preguntas, tus conclusiones, Miriam. Sí, bueno, para concluir, siento que hay que, sí, como dice la compañera Laura, una matriz de FODA nos ayudaría mucho a conocernos un poco nosotros mismos y tener, sí, la filosofía de vida. Tenemos que luchar para conocer nuestras habilidades y que realmente se vayan rompiendo los paradigmas de lo que es la vocación para poder encontrar el trabajo que realmente o la profesión que realmente nos haga felices. Síganos en las redes sociales y hagan sus preguntas, por favor. Muchas gracias, Génesis. Evidentemente, Revista Divergencia procura poder apoyar, pues estos temas son para orientar, no para criticar ni destruir, sino para identificar problemas y tener una sociedad mejor. Eso es lo que buscamos con estos temas, evidentemente. Rodrigo, contestar alguna pregunta de las que hicieron, tus comentarios finales. Adelante, amigo. Perfecto. Gracias por sus comentarios. Me pareció muy puntual el comentario de la doctora Eunice y también de nuestra compañera Frida, y me gustaría exactamente abordar un poco sobre esto. Dentro de la vocación y el tema que manejamos dentro de este webinar, sí era importante poder determinar qué es lo que queremos hacer. Pero es importante también tener en cuenta que después de que ya adquiriste la vocación, te profesionalices dentro de. ¿Por qué? Porque exactamente como lo comentaban, a lo mejor puedo abarcar varias cosas y está bien. El campo multidisciplinar es hermoso. ¿Por qué? Porque puedes compartir 2 disciplinas, 3 disciplinas y a partir de esos conocimientos trabajar en mejoras dentro de puntos específicos. Pero sí es importante que cuando tú elijas tu vocación, trates de profesionalizarla en todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque evidentemente eso te permitirá ser el mejor dentro de esa área. Entonces, es importante, sí, la práctica hace al maestro, pero por ejemplo, no de tanta práctica un médico no va a conocer una enfermedad o los conceptos específicos, sino esos los aprende derivado al conocimiento que va adquiriendo y a la práctica a la par. Entonces es importante profesionalizarnos, hacer, como lo comentaba la doctora Eunice, maestrías, posgrados, y a lo mejor también no es ahondar o llenarnos de papeles, sino en realidad aprender y practicarlo, llevarlo a la práctica. El conocimiento que se queda estancado y no se lleva a la práctica no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque exactamente no lo estás practicando y no lo estás llevando a tu vida diaria. Entonces es importante que en cuanto tú tengas tu vocación, practiques todo lo que estás realizando, porque mientras el conocimiento esté fluyendo, más fácil vas a poder conocer y crecer también en un aspecto profesional. Entonces yo creo que es importante abordar eso y pues sería mi comentario final, Dani. Muchas gracias. Pues estamos terminando, amigos, nuestro webinar del día de hoy. Les agradezco a Laura, a Rocío, a Génesis y a Rodrigo su participación el día de hoy.
Esperemos que sea de su ayuda. Si tienen más dudas, escríbanos de forma directa en la revista o alguno de los perfiles personales de los colaboradores dispuestos a apoyarles y ayudarles. Gracias por su participación. El día de mañana tendremos un día muy activo en Revista Divergencia. Tendremos unas entrevistas a un profesor y un consultor político para hablar sobre el escenario político rumbo al 2021, no se la pierdan. Y también tenemos otro webinar sobre todo lo que necesitas, todo lo que necesitas saber sobre el Tren Maya. Entonces no se lo pierdan, es a las 9 de la noche y la entrevista es a las 7. Muchas gracias amigos por su participación y pues quedamos atentos ustedes, que estén muy bien y hasta la próxima.